Faltan 3 minutos para las 3 de la tarde y estamos en el debate en vivo en la tele. En realidad vamos a comenzarlo con nuestros panelistas. Hablábamos en el primer bloque con Juan Miguel Petit, hablábamos de la situación en las cárceles y estos 22 casos positivos de COVID-19 en diferentes centros de reclusión, concretamente en las unidades 1 y 4. ¿Qué piensan nuestros panelistas? Alfredo García. Se dio lo que se esperaba, ¿no? Que Más tarde quizás de lo que se esperaba. Por suerte, más tarde, pero se acuerdan que siempre estábamos pendientes, cuando explote en la cárcel lo que puede llegar a ser, dada la situación de hacinamiento carcelario que hay. Lo que me sorprende gratamente es la rapidez de acción que está teniendo la autoridad, ¿no? Es decir, separar, hisopar a todos, 274 internos iban a hisopar de un módulo, es decir, como que están teniendo... 274. Claro. Hoy 200. Evidentemente se está haciendo una cuestión de profilaxis, o por lo menos de detectar muy rápida, y esperemos que se contenga, que se pueda parar ahí, porque eso es una bomba de tiempo. Dada la cantidad, estamos hablando de lugares donde hay varios miles de personas. 11.000. Claro, no, pero en las cárceles grandes, donde 3.000, 4.000 personas, donde se extienda, es una bomba de tiempo. Supongo que las visitas seguirán cortadas como se habían cortado antes, para evitar justamente que esto salga para afuera. Y roguemos de que se pueda contener, porque si no, es complicado, ¿no? Porque además hay gente que, desde el punto de vista físico, no está muy bien tampoco. Hay mucha gente con problemas de adicciones, con problemas de enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, es una bomba de tiempo. Ojalá que no detone. Fernando Marguerite. Bueno, era esperable, obviamente. Demoró mucho, pero no demoró mucho porque se hayan hecho las cosas bien, creo yo. Más allá de que se pueda... Esperá, más allá de... Ya empezamos. Más allá de que se puedan haber hecho bien. Pero no necesariamente. Es un lugar donde hay poca circulación, ¿no? Están confinados, están cuarentenados, digamos. Tomando algunas medidas de precaución, lo demás como en los domicilios de uno, ¿no? Que tenías que lavar las manos con alcohol antes de entrar y para cuidar al resto. O sea, que era relativamente fácil en principio mantener el control. Hoy es inevitable, escuelas, clubs, yo qué sé, medios de comunicación, fábricas, industrias. Ha permeado todo, ya era obvio que iba a terminar entrando también en las cárceles. Lo bueno que tienen las cárceles es que es un virus con mortalidad muy baja y que la población en las cárceles no es una población adulta mayor, digamos, mayoritariamente. Entonces, más allá de los contagios, la mortalidad hay que esperar que dentro de las cárceles sea, si no nada, muy baja, que eso, en definitiva, juega a favor. Yo creo que esto recién empieza, ¿no? Que hay 22 casos, dijimos, ¿no? 22 casos. Hay un señor cantando en un boliche que infectó a 18. Nada más. O sea que esto recién empieza y hay que pensar que va a crecer mucho más. Lo mismo que afuera... ¿Te parece que las medidas no van a ayudar? Lo mismo que afuera, creo que adentro de las cárceles tienen que tratar de controlar lo más posible, tener la sanidad, la parte sanitaria, la atención sanitaria también lo más adecuada posible y tiene que controlar, pero no es distinto a lo que pasa afuera, con la ventaja, en este caso la única ventaja que deben tener, que están confinados. Y eso evita circulación, que es el gran mal de la propagación de este virus. Por eso se está buscando por todos los medios posibles, creo que ahora el 18 va a haber medidas nuevas para tratar de enlentecer o frenar o disminuir más la circulación. Creo que ese es el gran tema. Ahí no hay circulación, por lo tanto creo que va a ser más relativamente sencillo controlarlo. Pero... Bueno, yo discrepo, yo creo que sí, se hicieron las cosas muy bien en este caso. Lo decía Petit, el único lugar que tenía un protocolo claro, aun cuando las autoridades de la salud del momento y muchos de nosotros pensábamos que esto era algo que no iba a llegar a la dimensión que llegó aquí en nuestro país ni en nuestro continente. Mirábamos como, bueno, lo que sucedía en otra parte del mundo. Las cárceles ya estaban pensando en qué iban a hacer, a conciencia de lo que los compañeros decían, ¿no? Bueno, si esto llega acá, puede ser un verdadero desastre. Y lo de la movilidad, bueno, los presos salen a fiscalía, salen a declarar, tenemos cientos de personas que están cumpliendo turnos allí, funcionarios que están cumpliendo turnos, que vuelven a sus casas, que vuelven a veces hasta a sus departamentos y después regresan a cumplir turnos. Están ingresando 5 presos por día, nos decía el director de Convivencia esta semana aquí en este mismo programa. Esos presos ingresaron desde el afuera, o sea que tuvieron también determinados protocolos para
evitar que esto llegara antes. Las salidas transitorias. Las salidas transitorias. Llegó en el momento en el cual era inevitable que llegara, porque hoy tenemos una circulación comunitaria del virus que hace que un 20% no sepa de dónde se contagió y que seguramente otro porcentaje no sabe que lo tiene. Y entonces es muy difícil que no llegara en este contexto. Pero creo que lo que está bien y hay que reconocerlo. ¿Vale? Queda ahora el desafío de esta segunda etapa, ¿no? Porque Petit no dio números. ¿Cuántas son las plazas que tenemos para realmente tener a cuántas personas en cuarentena a la vez sin tener contacto con los demás? Yo creo que ahora empieza otro desafío que veremos cómo se afronta. Sí, en realidad no creo que haya mucha cosa nueva para decir, escuchando el aporte de los compañeros. En todo caso, sí, algo así como finalmente la profecía cumplida, aquella que suponíamos en el arranque de todo esto que iba a ocurrir, casi todos teníamos la idea. Recuerdo específicamente que acá más de alguna vez dijimos, y andás a ver cuando ingrese a la cárcel, todo esto. Y la cárcel muestra en esta circunstancia, curiosamente, paradójicamente diría, alguna fortaleza y algunas debilidades propias de ser una cárcel. Una, la que dice Marguerite, que por definición es una burbuja, ya que se usa el término ahora, mucho más sólida que otras instancias de la sociedad. Lo que no significa, también como decía Vero, que haya personas que entren y salen, los propios reclusos, ya sea por su propia, digamos, derecho, asistir a fiscalías, salidas transitorias, los nuevos reclusos que van ingresando, los que cumplen con su condena y entonces regresan a la vida normal, pero también el personal que va aledaño a esa circunstancia, ¿no? Desde abogados defensores, bueno, la familia, supongamos que en este contexto, lo de la visita que se ha informado, pero después están los propios guardias carcelarios, ¿no? Los que trabajan allí, que van, en fin. Pero nada de esto que estamos diciendo ahora nosotros enumerando, estoy seguro que nada de esto se le escapa a las propias autoridades, porque es muy obvio, así que seguramente se deben estar tomando medidas en esa dirección. Yo no tengo datos porque en este contexto me parece, si querés, algo sorpresivo, felizmente sorpresivo, que no haya personal carcelario, es decir, guardacárceles, que no estén ya con algún caso de COVID. Si es así, No, pero hay. es buenísimo. Creo que se habló de uno. Sí, No, hay. yo no lo tenía Uno. confirmado. Sí, creo que hay dos o Uno o dos, bueno, fenómeno. Resultaba raro que no lo hubiese, ¿no? Ahí sí. Y en todo caso, forma parte, es una pieza más del puzzle para advertir, si fuera necesario, de que la emergencia sanitaria en nuestro país subió de escalón y por lo tanto subió claramente de gravedad, ¿no? La visita, por ejemplo, en el módulo 5 de Santiago Vázquez está suspendida. Es decir, a raíz de todo esto se tomaron algunas medidas para aislar, que no suceda esto de la entrada y salida. El ejemplo que ponía la gente del fútbol con el tema de la burbuja, justamente no es que en la burbuja, el concepto de burbuja sanitaria no es que está aislado del virus. Todo lo contrario. Es lógico que quizás dentro de esa burbuja haya casos. Claro. El tema es tenerlo controlado. El problema es cuando... Por eso el básquetbol ahora está pidiendo estar todos juntos jugando los partidos en una ciudad. ¿Por qué? Porque de esa manera ni entran ni salen. Claro, la forma de reducir la circulación. Exactamente. Es el gran tema. Hay que ver entonces si es posible generar, ante esta situación de emergencia, controlar las salidas a fiscalía, controlar, bueno, las visitas están suspendidas, lo que contaba Petit recién de las visitas conyugales, por ejemplo, ¿no? Que está siendo además reclamado por los presos, en fin. Hay una serie de medidas donde además hay que ver qué pasa con el tema de los derechos de los privados de libertad, qué pasa con los recursos administrativos de la justicia. O sea, si alguien está por salir porque cumple su condena y tiene que ir a fiscalía porque de eso depende que pueda salir en libertad o no, por una cuestión sanitaria retrasárselo. En fin, creo que hay muchas variantes para este tema. En un momento del año además que siempre ha sido señalado por el sistema carcelario como un momento complicado. Es un momento complicado para todos. Cómo vamos a vivir estas fiestas, cómo vamos a vivir el encuentro con la familia. Esta circunstancia es aún más compleja. Jaime, y esto se da en un contexto que aunque para muchos resulte repetitivo, yo creo que esta es una buena oportunidad para recordarlo, que se da dentro de un segmento de la población que, como muy bien decía el comisionado, está allí porque cometió delito,
Pero de todas maneras, además de eso, todos sabemos que en buena medida están sometidos a condiciones carcelarias que se contradicen con los principios básicos de la dignidad, muchas veces los derechos humanos e incluso a veces de la Constitución. Pero fue también muy claro y muy contundente diciendo que fueron más aplicados los privados de libertad que muchos sectores de la... Ese es otro dato interesante. Digo, me llamó la atención la contundencia de Petit en ese sentido, ¿no? Sí, a mí me pareció rara. Más que me pareció rara, es como cuando Larrañaga dice, yo soy hincha de la policía. Bueno, él es comisionado carcelario, está en contacto con los presos, todo. Muchachos, muy bien, nos estamos portando bien. Me parece como una voz de... Hasta ahora ha funcionado. Me parece como una voz. No seas malo. ¿Cómo? Hasta ahora ha funcionado. Pero a Petit lo avalan los datos. A eso voy, ha funcionado. ¿qué? Los hechos avalan lo que dice Petit. Espera, uno. No estoy polemizando. Que en 10 meses no ha habido casos. Y Bueno. el único caso que debatimos acá resultó ser una falsa alarma. Está perfecto, en 10 meses no hubo casos, Por está eso. muy bien. Pero eso se debe al buen comportamiento de los presos. ¿Y a vos qué te parece? ¿Que se debe al buen comportamiento de los presos, al buen comportamiento de las visitas, al buen comportamiento de los funcionarios y a todos los a mí me actores? parece- ¿Para vos fue Porque suerte? Acá A es mí muy no, fácil, suerte donde no. un A mí- actor no cumpla. A mí me parece lo que dije al principio, que la señora Verónica arrancó su comentario después del mío diciendo discrepo y todavía no sé con qué parte discrepó. Cuando dijiste que todavía no era entendí, mérito. porque me parece que es por deporte que lo No, hacen. Discrepo. a ver. perdóname. Si hablo yo, discrepo. Tapar un poquito, a ver. No Y en siempre, general sí. No siempre, pero bueno. En el 99,9. En línea general. bueno, Sí, no pero es importa. como un deporte. Pero más allá de Sin eso, analizar, yo me refería a lo sin que tú pensar y decías. sin escuchar lo que Déjalo, dije. Bueno, si hablamos A de ver, escuchar. ¿Con qué discrepas? A ver. Discrepo en lo que tú decías cuando decías, no, esto no es mérito de ningún sistema, bueno, sucedió porque están en una burbuja. Evidentemente, con ese punto es que discrepo, y creo haberlo argumentado antes cuando te hablaba de que no hablamos de una burbuja aislada, sino lo que hablamos es de, bueno, sí, gente que no tiene circulación Una burbuja con filtración. habitualmente, pero sí tiene contacto con el mundo de afuera. Son miles de personas por las que eso- todos los fines de semana van al sistema carcelario a visitar a sus familiares, entre otras cosas y todo lo que decíamos antes. Es una burbuja Se hizo correctamente, se aplicó un protocolo, había un protocolo cuando no lo había en el otros propio lugares. Ministerio de Salud Pública. Es una burbuja con filtraciones. ¿sí? Es una como en todos burbuja, lados. es una burbuja, están recluidos ahí, tienen que estar recluidos ahí, y tiene las salidas transitorias. Todo eso funciona. Tiene algunas filtraciones donde se aplicó el protocolo. Perfecto. Había una burbuja en la selección uruguaya. Y bueno, Terrible burbuja en la selección uruguaya. bueno. Terribles protocolos en la selección Y bueno, uruguaya. ¿y qué pasó? se coló. No tenemos tan claro si eran tan terribles los protocolos. Bueno, los ha protocolos funcionado mejor en las cárceles que en Exacto. en las con más selecciones. gente. exacto. Los protocolos Y estaban. con menos Los recursos. protocolos estaban, que los cumplieron menos no es recursos. otra cosa. Yo, No, por la gracia del protocolo es Pero pará un cumplirlo, poquito, Fernando. porque yo en ningún momento, por eso no entendí la parte del discrepo, yo en ningún momento fácil dije entender. el Ministerio del Interior o la Administración de las Cárceles o el sistema carcelario actuó mal. Yo no dije actuó mal. Dijiste que no había sido mérito de. Y Yo que creo no- que sí fue mérito de. Bueno, yo creo que no fue mérito. Hicieron bueno, el pero mismo- Discrepamos. Bueno, Permitime ahí está discrepar. la- ¿Puedo terminar una frase? Permitime Una discrepar. frase. Termine, sí, se habla todo lo que A mí me parece lo importante de No esto. puedo terminar. Déjalo callate. terminar. Que se repita cada rato, Tenés eso es lo que mismo. A ver, escuchar Fernando, una hora y media te amparo en después. el uso de la palabra. Bueno, Yo no. Muchas gracias. Le doy la palabra. No, yo lo que no dije que no había mérito. El mérito es haber cumplido los protocolos, lo mismo que seguramente lo cumplieron en la AUF, lo mismo que seguramente... evidentemente no. Pero, caramba. Lo mismo que seguramente lo cumplieron en muchos clubes, en muchos colegios. Los colegios, uno dice, ¿cumplieron los protocolos? ¿No cumplieron? Bueno, yo parto de la base que en todos lados se cumplieron los protocolos. En algunos lugares, con mucho más circulación, con mucho más entradas y salidas, el virus entró antes. En el sistema carcelario entró después. Entró más tarde y en un momento donde obviamente la circulación viral es mucho más alta, donde se perdió la trazabilidad de una cantidad de casos, donde estamos en una situación mucho más compleja y donde el virus entonces juega mucho más suelto y entra en lugares que antes no entraba. Ahora, decir esto, lograron soportar hasta acá gracias al control férreo y a la pericia y a la eficacia. Bueno, está bien. Pusieron todo lo que había que poner. Fue Ahora, suerte. en otros lugares pusieron lo mismo y entró antes. En con menos circulación, con una burbuja, con filtraciones, demoró más. Pero la prueba está Ahora, que vos llegó. podés vos- La prueba está que llegó. O sea, si era eficiente antes, ahora es ineficiente porque entró, no. Es lo mismo. No, pero estás en otro momento de circulación del virus. Estás hablando ahora de una circulación eso- comunitaria donde mayor cantidad de gente no sabe Es lo que que acabo de decir, portadora ¿no? del virus. Es lo que acabo de ahora, terminar ¿te de parece decir. que puedes comparar lo que pasó en la AUF,
lo que pasó en determinados centros educativos, con las miles de personas del sistema carcelario y las condiciones del sistema carcelario, cuando vos Tiene que tenés ver. jugadores de fútbol que valen millones de dólares, que los prestan los clubes millonarios, Ay, mirando otra lo que vez. está pasando Otra con vez ese el jugador. resentimiento social sobre la mesa. No es un Otra resentimiento, vez. ya lo hablamos. Los que tienen plata No son se los que tienen infectan del plata virus. y los que no. Es, señores, los que tienen todas las condiciones, los médicos, los preparadores físicos, los del sistema de seguridad mirando, y los que no tienen las condiciones, y aún en las condiciones pésimas en las que están, hicieron un esfuerzo que valió la pena. Y Por qué suerte cuesta demoró 10 meses. reconocerlo. No Por enotiendo por qué suerte- te cuesta reconocerlo. Ya dije, no voy a hacer reiterar. No, pero estamos, me parece- estamos razonando, Fernando. No, pero yo... Estamos razonando. Pero estamos razonando, están tratando de instalar un relato en el panel con el que yo no comparto. Pero tú pusiste el ejemplo del AUF, no lo trajimos nosotros. Tú no, Fuiste tú no. el que trajo el ejemplo. La señora A mí me discrepante. parece interesante en este caso es ver la importancia que tendría el hospital carcelario, que muchas veces hemos discutido. En estas situaciones capaz que se toma conciencia de que frente a hoy sería mucho mejor el tratamiento de esta gente, porque ¿qué pasa si tenemos 100 infectados mañana de COVID en las cárceles? ¿Dónde los mandamos? ¿Dónde se aíslan? A salud pública. Quizás el hospital penitenciario, carcelario. Salud pública, igual que todo. No, pero digo, me parece que es podés tener un brote muy grande de gente que no puedes mandar a salud pública por tema de seguridad también. Son presos, no son Juan que está libre. Es un tipo que está preso, no puedes mandar a cualquier hospital. Pero ya van Entonces, a quizás ya van a hoy, salud pública los sí, pero presos. van de a uno y a veces se escapan, ¿no? Se escapan bastante. O sea que digo, No, en se esta escapaban situación me parece que tendríamos que ver la ventaja de tener de una vez por todas un hospital penitenciario para atender a la población carcelaria, ¿no? Creo que esto lo pone más en evidencia esa necesidad. De todos modos, hay que ver cómo es que vienen los próximos días, ¿no? Me parece que no es instalar un relato, es tratar de razonar en función de los datos que hay. Y si se logró contener, me parece a mí, contener una situación durante 10 meses, cuando las cosas estaban más o menos controladas en el país, pero sabemos que venía en aumento, algo bien hicieron. No es la instalación de un relato, porque da la sensación. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. La industria frigorífica Sí. tiene más funcionarios que lo que hay presos, ¿no? En el conjunto de empleados, de trabajadores de la industria frigorífica, si juntás todos los frigoríficos, hay más trabajadores de la industria frigorífica que presos. Casi en el mismo día. Sí. Casi en el mismo día se infectaron los presos y se infectó el primer funcionario o dos en un frigorífico. Las condiciones de la industria frigorífica Tiene nada que ver, ¿no? y las de las cárceles uruguayas son... Déjalo terminar. No, es una pregunta que me hago nada más. Las condiciones, ¿a qué te referís? Hay mucho más... Y a los recursos que tú hay tenés mucho- en la están mu- industria privada y a los recursos, ¿Pero qué las recursos? condiciones que tenés... Si es el ingreso del virus, ¿de qué Claro, recurso me estás pero hablando? ¿tú con qué No es- controlás No, el lo que ingreso cuando del se habla, virus? no es que los presos yo no, estén- ¿Con qué yo no controlás necesito, el no ingreso del necesito interpretar las palabras de Verónica, bueno, no me pareciera que corresponde, sí, no sí, me corresponde no a haya mí. buena Pero voluntad. trato también de entenderla. Tratá de interpretar las También, mías. justamente por eso estoy en este rol Haz un tratando esfuerzo. de hacer esto. Simplemente lo que dice Verónica es que obviamente no podés comparar las condiciones ni del complejo celeste ni de una planta frigorífica con la una cárcel. Gracias, Es Jaime. un dato. Con un Igual, poquito y de ahí buena esto no es voluntad, una opinión, con un poquito de ni buena voluntad instalación de cualquiera lo Pero entiende. déjame preguntarles a Verónica, a ti y a todos quienes afirman eso. ¿Cuáles son las... Pero esto no es una opinión, Esperá, Fernando. yo no voy a comparar un frigorífico con una cárcel, ¿no? Desde el punto de Lo vista... estás haciendo. Esperá, déjame terminar, mi querida. Lo estás haciendo. Desde el punto de vista de infraestructura, no lo voy a cuestionar. Lo que sí digo es que estamos hablando del ingreso de un virus a un lugar. No estamos hablando de las condiciones de ese lugar. que no- Es más, hay mucho más seguridad seguramente en las cárceles, controles para entrar, para llegar hasta el final, hasta el preso, tenés que pasar por mucho más puertas, por lo tanto más controles en una cárcel que en un frigorífico. Siendo los frigoríficos casi quirófanos, porque todos los que fuimos alguna vez a algún frigorífico sabemos lo que significa por las exigencias internacionales y por todo. Pero hay mucho más circulación en un frigorífico que en una cárcel. Los empleados, todos, 1.000, 500, 300, 400, de acuerdo al tamaño del frigorífico, todos
van a trabajar de mañana, se van de tarde, están en reuniones sociales afuera, van a cumpleaños, están mucho más en con contacto. un nivel de higiene, por lo mismo que estás diciendo. Pero déjame muchísimo terminar. mayor. Pero déjame solamente Hablaste de terminar, porque quirófanos. acá estamos hablando del ingreso del virus y de si hicieron bien las cosas o no, ¿no? La única polémica de esto es si es mérito del sistema carcelario o no que haya demorado 10 meses o 9 meses en llegar el virus. Nada más, la verdad que es una discusión bastante liviana. Para ser una pero está. discusión bastante liviana, hace unos cuantos minutos que está dando. ¿Qué estás argumentando? De todas maneras... Sí, pero lo que pasa es que es el tiempo que me está dando el señor conductor del programa, que hasta ahora es él, no tú. O sea que los tiempos, en todo caso, los marca él y no tú. Vamos a No, está bien. tranquilizarnos. Vamos a empezar por A ver, tranquilizarnos. Déjame decir a ver, algo. Camino. No, porque a mí me parece que una cosa está bien, que sobre un mismo asunto se pueden tener miradas distintas. Igual me parece que acá estamos forzando una especie de falsa contradicción, porque sostener lo que están diciendo los compañeros allá, que es distinta la circunstancia en el complejo celeste o en el frigorífico, en la cárcel, parece obvio. Pero me parece que también es obvio lo que dice Marguerite acerca de que el avance del virus por sí mismo hace, por su propia condición de avance, que es lo que yo trataba de decir en la intervención anterior, que sea casi inevitable, que ingrese a casi todos los estamentos de la sociedad. Y ese es el asunto que da pauta de la dimensión verdadera que está teniendo el virus en nuestro país, que vamos a decirlo claramente, se está pareciendo recién ahora lo que le está pasando hace rato al planeta entero, y que Uruguay lucía como una especie de excepción que a nosotros menos que un poquito nos regodeaba en esta idea que tenemos un tanto ilusa, según mi mirada, de creernos bastante diferentes al resto de los que habitan el planeta. Entonces, a mí me parece que está pasando en el Uruguay finalmente lo que le está pasando a buena parte del planeta, y entonces en ese contexto no es tan extraño, aunque de pronto se hayan hecho las cosas medianamente bien, que aún así ingrese a la cárcel, ingrese al frigorífico o ingrese al complejo celeste. Sí, lo que pasa es que también, como se nos decía, y creo que lo dije al comienzo de este tema, como se nos decía que las condiciones higiénicas eran el elemento fundamental, claro, clave para que no contagiarnos, uno dice, en un frigorífico, Fernando, y hemos estado compartiendo el ambiente agropecuario durante muchos años contigo, Cierto. es un laboratorio, es un quirófano, las condiciones de higiene son extremas. No solo por iniciativa propia de los frigoríficos, sino por las exigencias externas, y lo sabes muy bien. Condiciones que no tienen las cárceles. Y además, dado el ambiente que 2x3 hay en las cárceles, razonablemente por mis motivos de las condiciones, etcétera, etcétera, convengamos que muchos podían legítimamente hasta dudar que los familiares asumieran el compromiso de suspender las visitas. Creo que fue el propio Santiago González aquí hace algunas semanas, cuando yo estuve aquí, diciendo, recién como a los 2 o 3 meses dejamos que fueran los hijos menores de 6 años a ver a sus padres detenidos. Es decir, si eso no es un compromiso, ¿no? Asumido por todas las partes, creo que es de destacar. Si es inevitable, no es inevitable, bueno, las cosas hoy están como están. Pero creo que mirar estos 10 meses, yo no me acuerdo quién era de los panelistas que hablaba de que llevábamos una suerte de ventaja en función del mundo, ¿no? Adelantados, como que viendo el mundo, creo que era Rodríguez Pupo. En esto da la sensación que el sistema carcelario se ha podido preparar durante 10 meses para esta situación, que esperemos se pueda controlar. Si hay que aumentar las condiciones de control, que se aumenten. Pero además creo que algunas de las comparaciones, con todo respeto, algunas de las comparaciones que se hicieron acá parten de un desconocimiento absoluto de las cosas que suceden dentro del sistema carcelario. Por no hablar de una falta de sensibilidad. Hablo de desconocimiento. Dejamos por acá el tema. Sí, bueno, pero para. Lo dejamos. Tenemos que cambiar el tema. Sí, lo dejamos, pero una agresividad de esas características yo no la puedo dejar pasar. De calificarme de insensible y de no sé qué más, me parece que la señora panelista... Usted maneja su tiempo, yo manejo mis Me palabras. parece que la señora panelista, cuando se está refiriendo a mí, me está faltando el respeto. Bueno. Le pediría, por favor... ¿Y usted no me faltó el respeto antes? No. Marcándome a mí los tiempos de lo que debo decir o no. Le pediría, por favor, que me empiece a respetar. Señoras y Lo mismo señores, le pido vamos yo. a cambiar de tema. Tenemos otros asuntos para conversar.